No existe una pregunta más seria que un ser humano pueda hacerse que esta. ¿Qué sucede después de la muerte? Y quiero dejar algo en claro desde el principio. Nuestra autoridad sobre este tema no es la especulación, ni los relatos personales, y mucho menos las tradiciones culturales. La única fuente suficiente, infalible y con verdadera autoridad en esta materia, es la palabra de Dios. Así que, vayamos a ella. La Biblia no nos deja en la oscuridad sobre la condición de los muertos. No nos entretiene con sentimentalismos vagos ni nos adormece con consuelos suaves. Nos dice la verdad. Y la verdad es que ahora mismo, todos los que han muerto están completamente conscientes, totalmente lúcidos, experimentando en plenitud, sin interrupciones, o la bienaventuranza eterna, o el castigo eterno. Comencemos por los justos que han muerto en Cristo. Pablo escribe en 2 Corintios 5:8. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. No dormidos, no en un limbo, no en un purgatorio, sino presentes con el Señor. Filipenses 1:23 dice: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para el creyente, la muerte es una entrada inmediata a la presencia de su Salvador. No flotan en un estado etéreo. Apocalipsis 6, 9-11 describe a las almas de los mártires clamando bajo el altar celestial. Están conscientes, hablan, esperan, reciben vestiduras blancas. Están al tanto del tiempo, de la justicia y del plan soberano de Dios. En Apocalipsis 7, vemos una multitud de toda nación de pie ante el trono, adorando con voz potente. Eso está ocurriendo ahora. Hebreos 12:1 nos habla de una gran nube de testigos, creyentes que nos precedieron y que nos rodean mientras corremos nuestra carrera. No se han desvanecido. Están vivos, gloriosamente vivos. Pero ahora, volteemos hacia el otro lado. Los muertos sin fe, los incrédulos. Lucas 16 nos ofrece un relato sobrio. No es una parábola. Jesús habla de un hombre real, un rico y un mendigo llamado Lázaro. El rico muere, y de inmediato se encuentra en tormento. Levanta sus ojos y ve a Abraham a lo lejos. Ruega por una gota de agua para refrescar su lengua. Está en agonía, en medio de la llama. Esa es la condición de cada alma que ha muerto sin Cristo. Ahora mismo, no están dormidos, no están en paz. No están inconscientes, están en tormento, esperando el juicio final. Ese juicio que Apocalipsis 20 llama el gran trono blanco. Allí, serán resucitados para recibir sentencia final, y arrojados al lago de fuego, donde el tormento jamás termina. Esto no es poesía, no es metáfora, es verdad, verdad dura, verdad eterna. Y es precisamente eso lo que hace al Evangelio tan urgente. La muerte no cambia tu destino, lo revela. Hebreos 9:27 declara: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, solo juicio. Entonces, ¿qué están experimentando los muertos ahora mismo? Exactamente aquello para lo cual se prepararon en vida. Quienes se arrepintieron y creyeron en Cristo, están en gozo perfecto, contemplando la gloria del Cordero. Y quienes lo rechazaron, por muy religiosos, decentes o exitosos que hayan parecido, se hallan en un estado de castigo consciente. Y un día, todo esto culminará. Para los salvos, una resurrección en cuerpos glorificados, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Para los perdidos, una resurrección para juicio, en tinieblas exteriores. Esta verdad debería mover dos cosas en lo más profundo del alma: humildad y despertar. Si estás en Cristo, alégrate, no por ti mismo, sino por su misericordia. No tienes nada que temer en la muerte. De hecho, tienes todo por lo cual esperar. Y si no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. No esperes. La eternidad no ofrece tiempo para reconsiderarlo. Y a todos los que conocemos la verdad,
Predíquenla, enséñenla, vívanla, hablen con urgencia, oren con lágrimas, amen con valentía, porque cada persona que cruza tu camino se está dirigiendo hacia esta realidad eterna. Déjenme cerrar con las palabras de Jesús en Juan 11, 25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Los justos muertos están conscientemente en la presencia de Cristo. Esta es una de las verdades más reconfortantes y seguras que ofrece la Escritura. Y es la base misma de la esperanza que el creyente lleva consigo hasta el último aliento. Para quien pertenece a Cristo, la muerte no es un abismo temible, ni un salto a lo desconocido, ni la cesación de la existencia. Es un pasaje, una transición, hacia la presencia inmediata del Señor. Esto no es una noción simbólica o poética. Es una verdad doctrinal definida, enseñada una y otra vez con claridad en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresa con firmeza en 2 Corintios 5, 6-8. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No hay laguna, no hay sueño del alma, no hay inconsciencia intermedia. El instante en que el creyente muere, su alma parte del cuerpo y es llevada directamente ante Cristo. Y esta verdad se afirma aún más en Filipenses 1, 21-23. Pablo, prisionero, enfrentando la posibilidad de la ejecución, escribe: porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no dice que la muerte es ganancia porque le ofrece descanso o escape al sufrimiento, aunque esas cosas son ciertas. Lo dice porque la muerte lo lleva a la presencia de Cristo. Ese es el verdadero premio. Esa es la verdadera alegría. Estar con Cristo no solo es mejor, es muchísimo mejor. Las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz refuerzan aún más esta transición inmediata hacia una comunión consciente con Él. En Lucas 23:43, Jesús declara: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de un largo sueño, no tras un proceso de purificación. Hoy, el hombre que agonizaba junto a Cristo, culpable, condenado por la ley romana, pero arrepentido y creyente, recibió la promesa de una entrada inmediata al paraíso con el Salvador. Jesús no habla de un descanso vago o simbólico. Habla de una presencia personal y consciente, conmigo. Y esa es la esperanza bendita de cada creyente. No solamente vivir para siempre, sino estar con Cristo para siempre. Y estar con Él, de inmediato, tras la muerte. Hebreos 12:22-24 nos ofrece otro vistazo al plano celestial presente. El escritor no lo presenta como una expectativa futura, sino como una realidad actual para el pueblo de Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a incontables huestes de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos son las almas de los creyentes que ya han partido. No están dormidas. No están esperando en un letargo inconsciente. Están perfeccionadas en santidad, habitando en la presencia viva de Dios. Incluso ahora, en Apocalipsis 6:9, el apóstol Juan recibe una visión de las almas de los mártires, hombres y mujeres que murieron por su fe. Estas almas están bajo el altar celestial y claman a Dios, preguntando cuánto falta para que su sangre sea vengada. Este pasaje es profundamente significativo. Son almas sin cuerpo,
aún no resucitadas, pero vivas, alerta, conscientes y llenas de emoción. Ellos hablan, razonan, sienten, y son vestidas con túnicas blancas que simbolizan la pureza y la recompensa. No están inconscientes, no esperan despertar. Están vivas en el cielo, experimentando plenamente la presencia gloriosa de Dios y participando activamente en la anticipación de su justicia. Esta comunión consciente con Cristo no requiere un cuerpo resucitado. Aunque la resurrección del cuerpo es un evento futuro que los creyentes anhelan con gozo, no es un requisito para estar con el Señor. El cuerpo duerme en la tumba, pero el alma está más viva que nunca. Por eso Pablo se refiere al cuerpo como una tienda de campaña en 2 Corintios 5, 1-5, una morada temporal, sujeta a deterioro, destinada a ser reemplazada. Y dice, aun si esta tienda terrenal es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos humanas, eterna en los cielos. En este pasaje, Pablo traza un contraste claro entre el hombre exterior, el cuerpo, y el hombre interior, el alma. Y afirma que aunque el exterior se desgasta, el interior se renueva día tras día. El alma sobrevive a la muerte, y es llevada inmediatamente a estar con Cristo, mientras el cuerpo espera la resurrección. Y es importante entender que esta experiencia no depende del mérito humano, ni de las obras religiosas, ni de una supuesta buena vida. Es un regalo, un don de la gracia divina, hecho posible por la obra consumada de Cristo en la cruz. Aquellos que se han arrepentido y han confiado en Jesús como Señor y Salvador, han sido justificados por la fe, declarados justos ante Dios, y sellados con el Espíritu Santo. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, y han sido adoptados como hijos e hijas del Dios viviente. Por eso, cuando mueren, no hay condenación, no hay temor, no hay incertidumbre, solo hay entrada al gozo de su Señor. Esto también significa que los creyentes no se disuelven en una energía espiritual o se dispersan en el universo. No, conservan su identidad, su conciencia, su relación con el Cristo resucitado. Están unidos con los santos que los precedieron, con los ángeles, y sobre todo, con el Señor mismo. Es una experiencia personal, relacional e intensamente gloriosa. Por eso, Pablo pudo escribir en 1 Tesalonicenses 4:13, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, el dolor del creyente es real, pero no es desesperación, no es incertidumbre. Es un dolor mezclado con confianza, porque sabemos que quienes murieron en Cristo están con Él. Sus cuerpos duermen en la tumba, pero sus almas viven en la gloria. Y esta verdad debería transformar nuestra perspectiva de la muerte. Le quita el aguijón, acalla el temor, trae descanso al alma. Para el creyente, la muerte no es pérdida, es ganancia. No es el fin, es el comienzo de algo infinitamente mejor. No es tragedia, es triunfo del amor redentor de Cristo, una puerta hacia su eterna presencia. Ahora, no olvidemos la otra realidad. Los muertos sin justicia, aquellos que murieron sin Cristo, están conscientemente en tormento, esperando el juicio final. Esta no es una verdad popular, pero es una verdad bíblica. Y como tal, debe enseñarse con claridad, con convicción y con compasión. La idea de que aquellos que mueren sin Cristo entran en un estado de castigo consciente inmediato, no es un invento teológico, ni una estrategia medieval para infundir miedo. Es la enseñanza clara y consistente de las Escrituras. Y esta verdad no debe ser usada como un arma, sino proclamada como una advertencia. Un llamado de gracia a los vivos, para que se vuelvan a Dios antes que sea demasiado tarde. La descripción más clara y sobrecogedora del estado de los muertos sin Cristo se encuentra en Lucas 16,
19-31. Allí, Jesús narra la historia del rico y Lázaro. A diferencia de las parábolas, aquí se usan nombres reales, detalles concretos y circunstancias específicas. Nada indica que sea simbólico. En el relato, el hombre rico muere, e inmediatamente se encuentra en tormento. Levanta sus ojos, estando en el Hades, y ve a Abraham a lo lejos, con Lázaro a su lado. Clama por misericordia, rogando una sola gota de agua para calmar su lengua, porque está en angustia, en la llama. Abraham responde que un gran abismo ha sido fijado, y que nadie puede cruzar de un lado al otro. Entonces el rico suplica que alguien sea enviado a advertir a sus hermanos. Pero Abraham le responde: tienen a Moisés y a los profetas. Y si no escuchan la palabra de Dios, no se convencerán ni aunque alguien resucite de los muertos. Este pasaje deja muchas cosas, inconfundiblemente claras. Primero, el hombre rico está consciente. Ve, escucha, habla, recuerda, razona, sufre. Segundo, está en tormento, no en un malestar simbólico, sino en una angustia real y desgarradora. Tercero, su estado es irreversible. El abismo está fijado, y este destino no era exclusivo del hombre rico. Es representativo de todos aquellos que mueren sin fe, sin arrepentimiento, sin Cristo. Jesús no nos relató esta historia solo para ilustrar la condenación de un individuo, sino para revelarnos la naturaleza inalterable del juicio que aguarda a toda alma que parte de este mundo en incredulidad. En este relato, el término Hades no se refiere al lago de fuego mencionado en Apocalipsis 20. No, Hades es un estado intermedio. Es la condición del alma después de la muerte y antes de la resurrección final. No es un símbolo, es un lugar real, de tormento real. Aquellos que mueren sin fe en Cristo no dejan de existir. No entran en un sueño del alma. No se reencarnan. No reciben una segunda oportunidad. Son enviados de inmediato a un estado de tormento consciente. Allí, esperan su sentencia final ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, 11 al 15, el apóstol Juan nos da una visión aterradora de ese juicio final. Él escribe: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Luego, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Este es el juicio eterno, la segunda muerte, el castigo irreversible del cuerpo y del alma. Pero observa bien la secuencia. Antes del lago de fuego está el Hades. Hades es el lugar de espera, una prisión temporal donde los muertos sin redención están plenamente conscientes, ya bajo tormento, aguardando la sentencia final. Esto lo confirma también el apóstol Pedro, quien escribe en 2 Pedro 2:9. El Señor sabe rescatar a los piadosos de la tentación y reservar a los injustos, bajo castigo, para el día del juicio. No dice para castigo, dice bajo castigo. Tiempo presente. Ya están sufriendo. No están dormidos. No están inconscientes. No están en paz. Están bajo castigo. Ahora mismo. Judas 7 reafirma esto, usando a Sodoma y Gomorra como ejemplo de aquellos que sufren el castigo del fuego eterno. No es una metáfora. No es un castigo futuro. Es inmediato. Comienza tras la muerte. Aún no es un fuego físico, pues sus cuerpos no han resucitado. Pero el tormento es real. Es un tormento espiritual, psicológico, moral. Es el tormento del arrepentimiento, que llega demasiado tarde. El tormento del miedo, de la culpa, de la separación absoluta de la presencia de Dios. Y este castigo consciente no es injusto, no es excesivo, no es arbitrario. Es el juicio justo de un Dios santo ante la rebelión.
Romanos 2:5 lo describe así. Tú, por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada pecado, cada rechazo, cada vez que se desprecia el llamado de Cristo, es un acto de traición contra el Creador. Y el castigo es proporcional a la ofensa, no por la magnitud del pecado en sí, sino por la infinita santidad del Dios contra quien se ha pecado. Nuestro corazón humano rechaza la idea de un castigo eterno, no porque sea injusto, sino porque hemos disminuido la gravedad del pecado y hemos olvidado la santidad de Dios. Medimos la justicia con nuestras emociones, en lugar de hacerlo con el carácter del juez eterno. Pero la Escritura es clara, la justicia de Dios es perfecta. Su ira no es una emoción descontrolada. Es la respuesta justa, firme y santa, ante el mal. Por eso, el llamado al arrepentimiento es tan urgente. Porque los muertos sin Cristo no están en pausa. No están en una espera espiritual. No están en un lugar de segundas oportunidades. Están en un estado que debería conmovernos hasta lo más profundo y motivarnos a predicar con urgencia el Evangelio. Todo aquel que muera sin fe salvadora en Jesucristo, inmediatamente entra en este lugar de tormento. Y allí permanecerá hasta el día de la resurrección para juicio. Ese día, sus cuerpos serán resucitados, reunidos con sus almas, y comparecerán ante el trono, condenados para siempre. Esto no es una parte marginal de la doctrina bíblica. Es esencial. Jesús mismo habló más sobre el infierno que sobre el cielo. En Mateo 13, 41-42 dijo: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hacen tropezar y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto no es simbólico. Es un lenguaje vívido para describir una realidad, demasiado terrible para comprenderla plenamente. El llanto, el crujir de dientes, expresan dolor consciente, dolor real, arrepentimiento eterno. En Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, se declara que todo aquel que adore a la bestia y reciba su marca, beberá del vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche. No hay descanso, no hay alivio, no hay escape. Este es el destino de los muertos sin justicia. Y no, el infierno no es la ausencia de Dios. Es la presencia de Dios en ira. No es la ausencia de su poder, sino la ausencia total de su gracia. Quienes mueren en sus pecados experimentan la justicia divina sin mediador, sin intercesor, sin esperanza de redención. Conocieron al Salvador y lo rechazaron. Escucharon la verdad y la suprimieron. Vivieron para sí mismos y ahora enfrentan las consecuencias. Y estas almas están plenamente conscientes. Recuerdan, se lamentan, suplican, temen, se desesperan. Pero ya es demasiado tarde. La muerte revela, sin demora, el destino eterno de cada ser humano. No hay segundas oportunidades. Este es el corazón mismo de la enseñanza bíblica sobre la vida después de la muerte. A diferencia de lo que enseñan otras religiones y filosofías populares, la Escritura habla con una claridad absoluta. Una vez que el alma deja el cuerpo, su destino eterno queda sellado. No hay salvación post-mortem. No hay purgatorio que purifique. No hay reencarnación que ofrezca un nuevo intento. No hay sueño del alma que despierte en una segunda oportunidad. La muerte pone fin a la prueba terrenal y da inicio al destino final, ya sea en la gloriosa presencia de Dios o en la separación eterna de Él. Como lo dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Sin ambigüedad, una sola muerte, y luego, el juicio. La muerte no es un accidente.
Es parte del orden divino establecido por Dios. La vida es el tiempo para el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Y cuando la muerte llega, cierra la puerta a todo eso. Lo que uno haga con Cristo en esta vida, determinará su condición por toda la eternidad. Jesús enseñó este principio con una claridad tan sobria como contundente. En Juan 8:24, dijo: «Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Morir en los pecados significa entrar en la eternidad cargando con la culpa total de cada transgresión, sin la justicia de Cristo como cobertura, y por tanto, bajo la justa ira de Dios. Jesús no ofrece esperanza alguna más allá de la tumba para quienes mueren sin creer. La fe debe ocurrir en vida. La salvación se ofrece mientras el aliento aún habita en el cuerpo. Después, la puerta se cierra. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-3 enfatiza esta misma verdad, la irrevocable finalización que llega con la muerte y el juicio. 5 de ellas eran sabias, preparadas, con aceite en sus lámparas. 5 eran necias, desprevenidas. Y cuando llegó el esposo, solo las preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y la puerta fue cerrada. Más tarde, las vírgenes necias llegaron gritando: «Señor, Señor, ábrenos». Pero la respuesta fue firme y devastadora: «En verdad les digo, no las conozco». La oportunidad se había ido. El tiempo de preparación había pasado. La puerta fue cerrada. Aunque sea una parábola, el principio es profundamente teológico. La gracia tiene un límite, y ese límite es la muerte. Lucas 16 también afirma esta verdad. El rico y Lázaro mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, a Hades, un lugar de tormento. Y desde allí, clama por alivio. Pero se le responde que un gran abismo ha sido establecido, uno que nadie puede cruzar. No hay movimientos entre los reinos. No hay transiciones después de la muerte. No hay reverso. Ese abismo no es solo geográfico, es teológico. Representa la separación eterna entre el justo y el impío, entre el salvado y el perdido, entre el justificado y el condenado. Las decisiones que tomamos en esta vida determinan la experiencia eterna del alma. Eclesiastés 11:3 lo dice con asombrosa simplicidad: «Donde cae el árbol, allí queda». Una imagen sencilla, pero profundamente reveladora. Una vez que el árbol ha caído, no puede elegir otro lugar donde reposar. Así también, una vez que una persona muere, su destino eterno queda sellado. No hay segundas oportunidades. No hay espacio para un quizás después. No hay movimiento. Solo eternidad. Esta certeza explica la urgencia con la que los apóstoles predicaban el Evangelio. No ofrecían a Cristo como una opción más en el menú de la vida. Rogaban con pasión que las personas se arrepintieran de inmediato, porque sabían que el mañana no está garantizado. En Hechos 17, 30-31, Pablo se dirige a los atenienses y les dice: «Dios manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo». El llamado es ahora. La oportunidad es ahora. El peligro de creer que habrá tiempo después de la muerte no es solo un error teológico, es una trampa mortal. Satanás se complace en susurrar: «Aún hay tiempo. Dios lo entenderá. Puedes ponerte serio más adelante». Pero las Escrituras no dejan espacio para ese pensamiento. La brevedad y la fragilidad de la vida son temas constantes en la Biblia. Santiago 4:14 dice: «Ustedes son solo un vapor que aparece un momento y luego se desvanece». El Salmo 90 horas y 10 minutos recuerda que los años del ser humano son 70, 80 si hay vigor, pero su orgullo no es más que fatiga y aflicción. Pronto pasan y volamos. La vida es corta. La eternidad es interminable.
Por eso el Evangelio debe predicarse con claridad, persistencia y compasión. Cada latido nos acerca al umbral eterno. Cada respiro podría ser el último. El predicador no debe asumir que su audiencia tendrá otra oportunidad. El evangelista no debe confiar en un quizás mañana. El padre no puede esperar para sembrar el evangelio en el corazón de su hijo. El cristiano no puede callar cuando su amigo aún está a tiempo. Porque una vez que llega la muerte, se cierra la puerta. Y después de la muerte, ningún sermón, ningún llamado al altar, ningún bautismo, ningún arrepentimiento servirá. El alma se presenta ante Dios, tal como salió de este mundo. La historia de Esaú, en Hebreos 12, 16-17, ilustra esta trágica verdad. Rechazó la bendición de Dios por un momento de satisfacción pasajera. Y aunque más tarde la buscó con lágrimas, fue rechazado. Era demasiado tarde. La oportunidad se había ido. Así también, quienes postergan el arrepentimiento, podrían algún día desearlo, pero estará fuera de su alcance. Las lágrimas de remordimiento no son iguales a las lágrimas del arrepentimiento que lleva a la salvación. Una vez que el momento ha pasado, no puede recuperarse. La idea de segundas oportunidades después de la muerte no tiene fundamento bíblico. Es una doctrina fabricada para calmar conciencias y silenciar temores, pero no tiene base en la palabra de Dios. El purgatorio, como es enseñado en algunas tradiciones, contradice la suficiencia del sacrificio de Cristo y la inmediatez del juicio. La reencarnación niega la individualidad y la unicidad de cada alma. Y más aún, socava el Evangelio mismo. El universalismo, esa creencia reconfortante de que todos serán salvos al final, ignora los llamados urgentes y repetidos al arrepentimiento y las incontables advertencias sobre el infierno. Pero la justicia de Dios exige que cada persona rinda cuentas. Y su misericordia ha provisto la única vía de escape, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa misericordia, sin embargo, debe ser recibida en esta vida. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Eso dice 2 Corintios 6:2. No es mañana, no es después de la muerte, no es después de una supuesta reencarnación o purgación. Es ahora. Ahora es el único tiempo que verdaderamente nos pertenece. Toda la estructura de la teología bíblica apunta hacia esta verdad. La cruz de Cristo no es un símbolo, sino el corazón palpitante de la historia redentora. Es el lugar donde la ira y la misericordia se encuentran, donde el pecado es juzgado y los pecadores son perdonados. Pero esa expiación debe ser recibida personalmente, por medio de la fe. No hay aplicación automática. No hay perdón generalizado. Cada alma debe responder mientras respira, porque en el momento de la muerte, el estado eterno del alma queda sellado. Los justos, aquellos que han creído, están conscientemente en gloria, en la presencia misma de Cristo. Esa es la esperanza gloriosa de cada creyente. La bendita certeza de que, cuando esta vida terrenal llegue a su fin, el alma no cae en el olvido, ni se disuelve en la incertidumbre, sino que entra inmediatamente en la presencia del Señor. La Biblia no deja este asunto en misterio ni en imágenes vagas. Habla clara, repetida y alegremente de una comunión consciente con Cristo para aquellos que mueren en la fe. Pablo, escribiendo a los Corintios, lo dice sin ambigüedad en 2 Corintios 5:8. Estamos confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No hay pausa intermedia, no hay demora, no hay sala de espera purgatorial. En el mismo momento en que el creyente deja este cuerpo, está presente con el Señor. Y esto no es lenguaje simbólico. Pablo habla literalmente de la experiencia del alma tras la muerte. El hogar del alma cristiana no está en el sepulcro, ni en la tierra, sino en la presencia viva de Cristo. En Filipenses 1, 21-23,
vuelve a hablar con una claridad que parte el alma. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estoy en estrecho entre ambas cosas, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La visión de la muerte de Pablo no es resignación melancólica, sino anticipación jubilosa. Para él, morir es ganancia, no por simple descanso del trabajo terrenal, sino porque lo acerca al amado. Y ese deseo de partir y estar con Cristo sería absurdo, si la muerte fuera simplemente un sueño inconsciente. Pablo ansía morir, porque sabe que la muerte lo lleva directamente a la comunión íntima, personal y consciente con Jesús mismo. Y esta enseñanza encaja perfectamente con las palabras de Cristo al ladrón arrepentido en la cruz. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús no le dice que dormirá en la tumba. No posterga su esperanza para algún futuro incierto. Le ofrece consuelo inmediato. Hoy, no en otra era. No después de un proceso de refinamiento. No en metáforas. Hoy estarás conmigo. Y no en cualquier lugar, sino en el paraíso. Con Él. La clara implicación es que el creyente experimentará alegría, paz y comunión consciente, el mismo día de su muerte. Y esa experiencia gloriosa se revela también en las visiones de Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis 6, 9 y 11, Juan ve bajo el altar las almas de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. No son espíritus dormidos. Gritan, hablan con Dios. Se les dan vestiduras blancas. Se les dice que descansen un poco más. Estas almas están conscientes. Están activas. Están esperando con expectativa la justicia de Dios. Sus voces resuenan en los cielos. Su presencia es real. Su consuelo es eterno. En Hebreos 12:22, el escritor describe la Jerusalén celestial, la morada espiritual a la que todos los creyentes han sido llamados. Una asamblea gloriosa, innumerables ángeles, y los espíritus de los justos, hechos perfectos. No son almas dormidas. Son santos glorificados. Están reunidos ante el trono de Dios, adorando, en comunión, esperando la resurrección final con gozo. Sus cuerpos yacen en la tierra, pero sus almas están vivas. Y con Cristo. Ese estado temporal, desencarnado, no es incompleto en cuanto a comunión con Dios. Es solo un intervalo antes de la glorificación final, cuando cuerpo y alma serán reunidos en resurrección gloriosa. Hasta entonces, las almas redimidas disfrutan de la bendición de estar en la presencia de Cristo. Sin pecado, sin dolor, sin miedo. Jesús lo dijo con poder en Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob habían muerto hacía siglos. Y, sin embargo, Jesús los nombra como vivos, porque están vivos en la presencia de Dios. Sus almas no están en limbo. Están en comunión con aquel que los llamó. Y lo mismo es cierto para todo creyente que muere en la fe. Apocalipsis 7, 9-17 pinta un cuadro aún más glorioso. Una multitud incontable de todas las naciones y lenguas, de pie ante el trono y el Cordero, vestidos de blanco, sosteniendo palmas, adorando con voces fuertes, sirviendo a Dios día y noche, protegidos por su presencia, guiados por el Cordero hacia aguas de vida. Y Dios mismo enjuga toda lágrima de sus ojos. Este es el destino de los muertos en Cristo. No sueño, no espera, sino adoración. No oscuridad, sino luz. No silencio, sino alabanza. No temor, sino paz. Sus almas, ahora perfeccionadas y glorificadas, están reunidas alrededor del trono, cantando redención, celebrando la gracia, anhelando el día en que Cristo volverá, y sus cuerpos resucitarán incorruptibles. Y esa esperanza no está reservada solo para mártires o apóstoles. Le pertenece a cada creyente. 1 Tesalonicenses 4,
13-14 lo asegura. Aquellos que han dormido en Jesús, es decir, que han muerto en fe, están con Él ahora, y volverán con Él cuando Él regrese. Sus almas están con Cristo, y cuando suene la trompeta, sus cuerpos se levantarán, y serán reunidos en gloria eterna. Por eso Pablo pudo declarar en Romanos 8:18: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Esa gloria comienza al morir. Allí, la fe se convierte en vista, la esperanza en gozo. Este es el legado de los santos, la herencia eterna, la promesa sellada por la sangre del Cordero, la verdad que da paz ante la muerte y poder en medio del dolor. Y ahora, tú has escuchado esta verdad, escuchaste la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Responderás, mientras aún hay tiempo?